Una sería pues la del inicio de 1921, que sería atribuida la partida o el arranque a través de la obra del doctor Atl. De 1929, vamos a decir, hasta 1940, se abarcan el sexenio fundamentalmente de Lázaro Cárdenas. Y en ese sexenio se realizaron muchos murales en diferentes partes de la República. Se pasó de los grandes espacios, vamos a decir, públicos, a los del magisterio, para que los alumnos pudieran entender y comprender la historia, y no solo la historia, sino tuvieran una educación social. Recordemos que en la época de Lázaro Cárdenas se inician las brigadas socialistas, que provocó muchas víctimas, sobre todo en esos estados que tradicionalmente, bueno, me aboco a la historia, sin un sentido peyorativo, pero esta cuenca entre Guanajuato y Jalisco, parte de Puebla, en fin, son estados que se han caracterizado por una actitud, vamos a decir, reaccionaria históricamente hablando. Y bien, después viene el otro periodo, el periodo, vamos a decir, de 1940 a 1950, pero de ahí, ¿qué está pasando? Es decir, el muralismo empieza, es decir, a no ser tan importante para los políticos, para los gobernantes, ¿sí? Y entonces empieza a disminuir, en cierta forma, el número de murales, no solo en la Ciudad de México, las ciudades principales, sino en varias ciudades de la República. A ese pertenece la tercera generación, obviamente, de muralistas, en donde pues ya está, por ejemplo, el Juan O'Gorman, o sea, hay trabajos de Juan O'Gorman importantes. Se va a consumar el trabajo de él, pues ya en la siguiente etapa, que es del 40 al 50 y tantos. Viene el otro periodo que abarca hasta 1968, antes del movimiento del 68, que es un parteaguas en la historia, pues no solo nacional, sino en la historia familiar. O sea, se rompe el autoritarismo, no solo fue romper el autoritarismo del bonapartismo que posterior de Luis Echeverría, ¿no? Porque fue la época de Díaz Ordaz, pero el secretario de Gobernación era el responsable de la vida política del país, era Luis Echeverría. Bueno, ¿por qué lo menciono así? Porque hubo una gran convocatoria, ahí hay un realce en el muralismo. Se construye el Museo de Antropología e Historia, el Museo Nacional de Antropología e Historia, y se convocan muchísimos artistas, hombres y mujeres, para participar en esas salas, en ese proyecto de Pedro Ramírez Vázquez. Es larga, pero es interesante rescatar la memoria y recordarlos, porque gracias a ellos
tenemos esa visión plástica de no solo en cuanto a la historia, sino en cuanto a nuestras culturas de una nación multicultural que en un momento dado tuvo pues, casi 394 lenguas y que hoy nos quedan 64. Entonces son culturas, cada lengua es una cultura, como diría Miguel León Portilla. Y bien, después del 68 para acá, vamos a decir, 68, los 70 para adelante, empezó a disminuir, se cerró el grifo, y entonces artistas de la quinta generación, que es a la que yo pertenezco, pues nos ha costado mucho trabajo hacer obra mural, lo cual no quiere decir que no la hiciéramos, porque siempre hay un funcionario con visión. Pero lo que no es subjetivo es ver que objetivamente no hay. Dime cuántos muralistas han sido becados. Digo, los que aspiran y solicitan en el FONCA, pues no, que yo sepa, no hay ninguno, ni antes, ni después, y quizás ni mañana. ¿Sí? Como diría el poeta Andrade en sus poemas. Por lo tanto, pues es triste y no sé si te he dado una respuesta clara. Al principio, cuando no hubo spray, la gente de ciertos barrios rayaba los árboles, rayaba paredes. Había una necesidad de expresar una permanencia o de trascender, aunque fuera de esa forma. Después ya aparecen los spray, no precisamente en México, esto comienza en Estados Unidos, y los grupos callejeros usan el spray para señalar, pero no es con un sentido artístico, ni con un sentido particular de permanencia y de trascendencia, sino con un sentido de señalar territorios. O sea, lo hacían las bandas. Y entonces que señalaban, o sea, como los Sharks, así como esa película tan famosa en México en la década de los 60 y tantos, o casi 70, ¿no? Sí, esa revista musical americana que estuvo de moda, ¿no? Y eran los Sharks contra los Jets, o ya no me acuerdo. Y entonces salen, ¿verdad? O sea, grafitean después. Es decir, las bandas grafitean, pero después, ¿qué sucede? Entra la parte del narcotráfico y del AMPA. Y entonces había que señalar territorios, como sucedió en una época en Brooklyn, en Estados Unidos. Y posteriormente, entonces pasan de la letra a la imagen. Y entonces se desarrolla el movimiento llamado o mal llamado de graffiti. Del graffiti, por decirlo de alguna forma, y apelo a mi ignorancia, pero podría decir que haciendo una estimación de porcentajes, que del 100% de grafitis, pues solo el 40% es rescatable. ¿Sí? El resto es malo, es de mala calidad, incluso es bochornoso, es bizarro, ¿sí? No dice nada, está descontextualizado en cierta forma. Pero ese 40% es un documento, no solo social, sino artístico. Entonces, y de ahí se pasó al arte urbano, pero el arte urbano es muy diferente a lo que llaman el street art ahora, ¿no? Que también es un rollo anglosajón, ya desde el nombre, ¿no? Street art. Pero el mural el mural es un arte público. El graffiti, en ese porcentaje rescatable, es un arte público. Por eso hice la diferencia, no todo lo es. Y en el arte público hay otro elemento que es importante señalar, es muy pertinente, debo decirte, porque los anglosajones confunden arte público con juntar o convocar a jóvenes de marginados, de colonias marginadas, de sectores marginados, a pintar una barda, ¿sí? Sin oficio, sin una idea muy clara, ¿sí? Y eso ha sucedido. Ese no es un arte, ese es un arte comunitario que tiene un valor pues, más sociológico que artístico. Es como el arte chicano. El arte chicano mexicano, hay una parte
muy importante, muy valiosa, pero hay otra que su valor estriba en la parte sociológica, sí, de manifestación etnológica, como tú quieras llamarle. Pero no es sencillo, no todo el arte chicano es un arte maravilloso, no lo es, ¿sí? Incluso hay diferencias, ¿no? Porque habría que meter también la parte naif, o sea, hay mucha expresión naif tanto en el graffiti, ¿sí? Como en el arte público.